Hola, buenos días otra vez. De nuevo. No me vean mi derrier. Va de nuevo la presentación. Estamos transmitiendo ya en vivo aquí en Definios para Aficios y pues nada, tenemos a un invitado muy especial, al licenciado Jesús Narváez, que está con nosotros para platicarnos un poquito acerca de la nutrición y su impacto en la terapia física. ¿Ok? ¡Ya tenemos micrófonos! Ya tenemos micrófonos, no sé si se ven ahí, pero pues ahí están, ¿no? Esperamos que se escuche mejor. Por favor, díganos en los comentarios. Avísenos, ¿no? Comenten, compartan y denle like. Ya. ¿Qué empieza? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jesús Narváez, soy licenciado en nutrición y pues bueno, el día de hoy venimos a platicar un poquito acerca de la nutrición y cómo impacta en la terapia física. Y no trajo pan. La verdad, no sé para qué dice que vienen a nutrirnos. Mala nutrición. Mala nutrición. Ok, bueno, para empezar, no sé si alguien tiene como que algún tipo de conocimiento acerca de la nutrición, de cómo funciona, de un vago conocimiento que ustedes lleguen a tener. Pamela tiene ganas de participar. Por favor, Pamela, ayúdanos con esta pregunta. Ponga atención, por favor. Acerca de la nutrición. Concepto de nutrición. Ándale, la definición, el concepto. No sé, pero según yo se basa en la correcta alimentación que debe tener cada persona. Okay. Obviamente va a cambiar dependiendo de la persona porque nosotros tenemos el metabolismo, entre otras cosas. Es correcto. Bueno, como tal, vamos a empezar a describir. Vamos a empezar con lo más básico, que es la definición de nutrición. Bueno, nutrición se refiere a todos los nutrientes que se obtienen a través de los alimentos, implica todos los procesos que suceden después de que comemos estos alimentos. O sea, tanto la obtención, asimilación y digestión de los alimentos después de haberlos consumido, ¿vale? Acá hay como que empezar a diferenciar. ¿Por qué? Porque el término más conocido es alimentación, ¿vale? Entonces, hay una diferencia entre alimentación y nutrición. Alimentación se refiere pues, a todos los alimentos que consumimos. O sea, tiene que ver directamente la cultura, la gastronomía, la geografía, la economía también. Y ya la nutrición es más en específico, ¿vale? Alimentación se refiere a que comemos más que nada porque tenemos la necesidad de comer. Y nutrición, estamos buscando nutrir al cuerpo, ¿vale? Con ciertos alimentos o nutrientes específicos. Bueno, de ahí viene una gráfica en la cual vamos a estar describiendo los tipos de nutrientes, los principales y los más importantes, ¿vale? Nosotros los nutriólogos subdividimos los nutrientes en nutrientes, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes se refieren a los tres principales, proteínas, lípidos y carbohidratos. Y los micronutrientes son principalmente vitaminas y minerales. En los macronutrientes hay como que un desglose, ¿vale? Por ejemplo, en los carbohidratos se dividen en dos tipos, lo que vienen siendo los simples y los complejos. Los simples son los que nos van a dar energía al instante, o sea, rápido nos vamos a sentir como que bien. Acá hay como que un cliché porque este tipo de carbohidratos son los que consumen las personas cuando dicen que se les baja la presión, cuando dicen que se sintieron un poquito mal. Cuando dicen me tomé una coca, es principalmente los carbohidratos simples los que están consumiendo, ¿vale? Sin embargo, estamos haciendo una mala elección. ¿Por qué? Porque los simples principalmente son azúcares, ¿vale? Tanto azúcar de las frutas, la fructosa, azúcar de la leche, la lactosa y la sacarosa, que es el azúcar de mesa, mermeladas, mieles en general. Y de ahí entran los complejos. En los complejos ya son principalmente los que nos aportan un poco más de fibra o almidones. Aquí entran los granos, los cereales, los tubérculos, algunas verduras como que un poco más almidonadas, como vienen siendo camote, yuca, papa. No sé si tienen una duda hasta ahorita de esto. Cuando te dicen, cómete un bolillo para el susto, ¿no me estoy nutriendo? Realmente, como tal, o sea, le estás dando un carbohidrato a tu cuerpo. Sin embargo, la harina con la que se hacen los bolillos ya es una harina refinada. Yo tengo una pregunta hablando de harinas refinadas. Ahora están muy mamones las mamás. No todos, pero ya quieren que el pastel sea gluten free y cero carbohidratos y azúcares transgénicas no, y que todo sea... Perdón, pero para los que cuidamos nuestra alimentación es importante. O sea,
Yo me acuerdo que un pastel rico es de esos que los muerdes y sientes cómo te da diabetes. Cada mordida ya está jugoso y no está seco. Y ahorita sí están muy mamones los pasteles que le hacen forma de lo que tú quieras. Güey, esas cosas bien secas. Y esos son Perdón, horribles. Pero, por ejemplo, sí es cierto esa parte por ejemplo, ahorita yo tengo la pregunta más grande que tengo es, ¿qué chingos es el gluten? O sea, realmente que A ahorita todo ya esto, a todo gluten esto. free, o sea, no tengo ni idea de qué es el gluten porque no lo quiere. O sea, yo toda la vida he comido de todo y ahora me dicen, no, es que fíjate que no tengo gluten. Y yo, Hola, Verdugo. o Saludos. sea, Mira, como tal, el gluten es esa es mi primera pregunta del día de hoy. ¿Qué es el Perdón. ¿Qué es el gluten? es una sustancia que viene en algunos derivados, como por ejemplo el trigo o ciertos como que nutrientes en específico. Pero fíjate que es muy curioso, ¿por qué? Porque hay personas que tienen intolerancia al gluten. Entonces, las personas que tienen intolerancia al gluten sí está indicado como que no consumir este tipo de alimentos. Sin embargo, no todos tienen esa intolerancia. Entonces, ahorita como que por moda se está pasó hace tiempo con la lactosa, ¿no? La lactosa es una enzima que se encuentra en la leche. Ese tipo de enzima no todos la pueden digerir de forma correcta. Entonces, Sí, todos... yo en lo particular parezco globo y no, hombre, sálganse del cuarto. Aparece moto de las Harley. Cabrón. Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, no todos son como que intolerantes al gluten. Sin embargo, como por la moda, o sea, la alimentación igual se da mucho por modas muy específicas de que dieta de esto, ¿no? Vamos a quitar esto. Pero no es que sea dañino, no es que sea dañino. O sea, porque, por ejemplo, a mí me preguntan mis pacientes, oye, ¿sí me puedo comer unos taquitos? A mí en lo particular, o me puedo tomar una coquita, y yo les digo, sí, adelántense. Cómanse unos tacos y una coca. El problema del mexicano no es que se coman los tacos y la coca, es que lo hacemos diario y nos chingamos 10 tacos y una coca de 2 litros. ¿Y qué tiene? Si te... Diario, güey. ¿Y qué O tiene? sea, si yo le digo a mis pacientes, si te vas a comer 2, 3 taquitos, hoy es carnita, verduritas, una tortillita, 3 taquitos y un vasito de coca, no les hace daño. A lo mejor ya estoy errando, pero yo veo que no está mal. Si lo hace una vez a la semana, mi paciente es deportista, digo... De hecho, sí, o sea, tiene que ver mucho el contexto del tipo de paciente. O sea, por ejemplo, si es un paciente deportista, inclusive nosotros a veces damos dietas hipercalóricas, perdón. Hipercalóricas se refiere a que le estamos dando más de lo que el paciente requiere. Yo necesito una de esas. Son para pacientes, digamos, muy en específicos. Por ejemplo, no sé, atletas que hacen más de 2 sesiones al día de ejercicio, pacientes que hacen más de 2 horas de ejercicio. Entonces, este tipo de dietas se diseñan para ese tipo de pacientes. Pero retomando a tu pregunta inicial, pues realmente son más modas las que se están dando, o sea, del marketing que le están haciendo a ciertos productos, de que sin gluten, para que sean exactamente orgánicos, con grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, no grasas trans, o sea, realmente yo siento que es más cultivados con manos de negros niños africanos. Yo siento que más que nada es eso. Lo dijo Mahatma, censuren su Facebook. De hecho, está censurado. Otra vez. Otros 30 días. Okay. Entonces, más que nada son modas. Entonces, yo a lo mejor y si mi hijo se pone mal con algún alimento, mando a hacer una prueba de alergias y si sale gluten, pues lo suspendo. Pero si no, no es dañino para nuestros pacientes. Efectivamente, o sea, si no hay algún como que malestar, por ejemplo, mira, las personas que son intolerantes al gluten, inclusive con una cerveza, empiezan como que a tener malestares. Malestar, por ejemplo, si siente que se le suelta el estómago, siente como que una gastroenteritis, o sea, el problema va más reflejado ahí porque no hay como que la degradación de esa sustancia que se encuentra en los granos y cereales. Pero si te das cuenta, la mayoría de personas comemos como que de todo un poco muy variado y no tenemos problemas. O sea, otro cliché, el de la lactosa que te estaba mencionando hace rato, dicen que son intolerantes a la lactosa, pero comen queso, toman yogur, crema y no les pasa nada. Entonces realmente no son intolerantes a la lactosa, pero por consumir alimentos que ya tienen como que degradada esta enzima, se empieza a ver como resistencia, porque el cuerpo dice, ok, no lo estoy consumiendo, entonces vamos a empezar a hacer un poco de resistencia. Entonces, al final de cuentas terminan como que volviéndose intolerantes, pero no porque realmente lo hayan sido, sino porque fue a causa de los alimentos
consumían que no tenían, que ya tenían degradada esta enzima. Me dice resistente nada más. Efectivamente. Entonces, muchas veces puede ser como que reversible, hay veces que los pacientes, entre más edad tienen, pues ya es como que más complicado, porque ya el cuerpo empieza como que a tener un poco de adaptaciones. Oye, otra pregunta. En algún momento alguien me dijo, yo soy intolerante a la lactosa sin mal plan. O sea, queso, crema, quesillo. Es más, me tallo el queso acá y me pone mal. Sí, o sea, ni siquiera lo tengo. Lo huelo y me... Ya. Y se puede tallar el queso amarillo. Imagínate cómo pongo con el amarillo. Pero en algún momento, ya ves, la comadre nos dijo, tómate un Kashei Shirota, un Yakult diario, y se te quita. O sea, puedes volver a tomar otra vez lácteos. Yo entiendo que mitos es como nosotros, ¿no? Ponte marihuanol y con eso ya chingaste, no necesitas ir a terapia. Sí. ¿Qué tan cierto es eso de que si me tomo diario un Kashei Shirota, para no darles el comercial, nuestros 20,000 seguidores? No vamos a decir qué marca de Yakult. Digo, bueno. O sea, ¿sí se me quita lo intolerante? No, realmente la sustancia que están consumiendo son lactobacilos, entonces ayuda como que a la fermentación del cuerpo, entonces como que la acidez Estoy en mi punto, estoy fermentándome. Al momento de que consumes los lácteos, ya no hay como que tanto sintomatología, porque ya como que los lactobacilos están haciendo su trabajo, entonces por eso ya no se siente tanto, pero es más o menos como digámoslo así, como las personas que van a entrar con un tratamiento les dan un protector de la mucosa, entonces ya no sienten tanto como que los síntomas. Más o menos es así, ¿vale? Okay. Pero como tal, no es como que se nos va a quitar la intolerancia. O sea, si realmente somos intolerantes, pues ya, como que nos fregamos. Bueno, continuamos con el tema porque tú eres muy... Ok, después de los carbohidratos, bueno, la principal función que tienen son darnos energía, ¿vale? O sea, acá los carbohidratos en la cuestión deportiva los utilizamos también como ayudas ergogénicas, ¿vale? Por ejemplo, un deportista que va a hacer un triatlón o que va a hacer un circuito de ciclismo bastante prolongado, y si se dan cuenta, hay veces que hay mesitas. En las mesitas pues ya tiene que una fruta, que un gel, que Gatorade, ese tipo de sustancias. Y ahí sí tienen mucha razón. Tenemos un paciente que se llama Octaviano Robles. Es un señor ya grande, pero es un maestro. El señor se ha ido a Francia, a Europa, a Estados Unidos, a China, a hacer ultramaratones. Y hubo una competencia que se llama, que en Francia, que es las 24, Don't Stop 24 horas, ¿no? Y corren durante 24 horas. Y dice que él, pues obviamente no hay tanto recurso. Dice, no, es que yo iba bien las primeras 6, 8 horas a la par con gente de chingona, ¿no? Con gente de alto rango. Pero llegó un momento en el que, pues, fui a mi mesita, pues tenía, chocolate abuelita y tenía, Gatorade y tenía cositas así, ¿no? Me fui con un amigo que es español y su mesa parecía farmacia, ¿no? Y sí es cierto. O sea, él me decía, a las 2 horas vas a tomar esto, 2 horas y media tomas esto, a las 3 horas vas a tomar esto. Una buena nutrición a la hora del deporte, a la hora de realizarlo o al final, está muy cabrón. Contigo. Solo quería hacer comercial. Para que los deportistas vayan. Para conocer la página. No, para los que vayan, porque a él lo tronaron. O sea, a partir de las 10 horas, ya no, ese sí, yo me tenía diarrea, náuseas, ya no sentía las piernas. Me tuve que ir con este español que es amigo mío. Ahí me dice, ¿sabes qué? Eres compa mío, lo que me estén dando a mí, dénselo a él, para que pues continúe. Gracias a eso, y aún así quedó en segundo o tercer lugar en el Don't Stop en Francia. ¿Cómo se llama en español para que... Español del Don't Stop para el maestro Octaviano. Saludos. Pero sí, o sea, para que los deportistas, porque yo como deportista de alto rendimiento, siento que si llevo un pedazo de tasajo, ya que me se chingado. Para que lleves tasajo lleva chapulines, están más chiquitos y es más proteína. Pero es que si ya lo muerdo y parece que te trae un chicle, ¿no? Huerudo el tasajo. Perdón, continúa. Sí, eso que mencionas es muy cierto. Muchas veces, pues más que nada, aquí en México no se les da mucho el apoyo a los deportistas. En este caso se tienen que implementar. A veces nos tenemos que adaptar a las posibilidades del paciente. Pues, más que nada hay veces que las
sustancias o las ayudas que se utilizan llegan a ser un poco caras. Entonces, pues, lo más básico es algún tipo de Gatorade, lo que viene siendo, no sé, plátanos, manzanas, algo práctico que pueda consumir el paciente y que pues, le dé un poco más de resistencia para aguantar. Porque estos canijos lo que hacen es acabarse sus reservas de energía. Entonces nosotros tenemos que suministrarles para que tengan todavía otro punch y puedan terminar la competencia o el circuito que están haciendo. Entonces sí, los deportistas es más complejo porque cambia. La nutrición de hecho cambia en cada parte por donde la queramos ver. O sea, cambia tanto en pacientes que ya están hospitalizados, en pacientes normales, en pacientes con sobrepeso, en pacientes que quieren ganar masa muscular. O sea, como que es muy, muy complejo, ¿vale? De ahí vienen las proteínas. Las proteínas, bueno, su función es principalmente dar como que la resistencia al cuerpo. También ayudan mucho en el crecimiento de los niños. Por ejemplo, las abuelitas o las mamás siempre dicen, cómete la carne, cómete esto, porque o sea, muy, muy, ¿cómo se podría decir? Muy en el fondo les han dicho que las proteínas sirven para eso. Dentro de sus funciones, o sea, ayudan a procesos enzimáticos. ¿Hasta qué edad funciona eso de las Sí, proteínas? porque aquí la compañera ya está pensando en pasar una vaca. Se va a trepar. No, ya no. Ya, ni chiquitín. Ahorita tú ya deberías de pensar en tomar calcio para la osteoporosis. Aunque tomes anulino. De hecho, por ejemplo, se dice que hasta los 21 años terminamos de crecer. Ok, bueno, dentro de las proteínas hay una subdivisión. Las proteínas se dividen en alto valor biológico y bajo valor biológico. El alto valor biológico se refiere a que contiene todos los aminoácidos esenciales y de bajo valor biológico que no los contiene. Entonces tenemos que encontrarla en cereales y en algún tipo de leguminosa, hacer como una combinación. Y en las de alto valor biológico principalmente son la carne, el pescado, el pollo, lácteos, derivados lácteos, las que nos va a aportar todos los aminoácidos. Porque las proteínas al final de cuentas son una estructura de aminoácidos, ¿vale? Aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los esenciales quiere decir que el cuerpo no los puede producir, los no esenciales el cuerpo los produce, entonces no hay tanto problema con ellos, ¿vale? Por último vienen los lípidos. Los lípidos son la subdivisión en la que yo los interpreté es en saturados e insaturados, ¿vale? ¿Cómo va con los...? Ahorita apenas va a decir. Los lípidos saturados, pues principalmente son los que tienen un tipo de consistencia, o sea, que son como que aguantan estar a temperatura ambiente, aguantan como que estar en el frío y no se derriten. Y los otros, los insaturados, pues son líquidos a temperatura ambiente, ¿vale? Entonces, acá entran los saturados, mantequillas, la grasa de lo que vienen siendo los cortes de carne, la piel del pollo. La manteca, sí. Exactamente. O sea, Los juices que son fritos en manteca. una buena carga de Podemos dejar de eso. Ya me dio hambre. Y de ahí los insaturados, pues prácticamente vienen siendo también lo que son nueces, almendras, cacahuates, que también hay viene otra subdivisión entre lo que vienen siendo las grasas de buena calidad, omega 3, omega 6, omega 9, que más adelante vamos a hablar de ellos porque tienen un efecto bastante benéfico en ciertas patologías, ¿vale? Y de ahí los micronutrientes se encuentran dentro de los macronutrientes, ¿vale? Ya pasaste lo de las grasas. Una pregunta. Sí. ¿Por qué a los pacientes es más fácil que le baje el colesterol que los triglicéridos? Tengo un paciente que de colesterol está en 700. Eres tú. Di bien. Soy un paciente... No, tengo un paciente que de colesterol tenía 700 y 700 de triglicéridos. Así. O sea, estaba igual que yo a una memelita de un Millonario de infarto. amor. Sí. A una memelita de un infarto. Pero colesterol ya lo bajó a 200, pero triglicéridos nomás no quiere. O sea, dieta, ejercicio, no quiere. Entonces, ¿por qué es más difícil quitarle los triglicéridos? Bajarle. Sí. Okay. Mira, acá hay una controversia porque todos pensamos que los triglicéridos suben por el consumo de grasas. Sin embargo, los triglicéridos consumen por el consumo de alimentos muy dulces. O sea, refrescos, por ejemplo, productos de bollería o azúcares simples. Y Perdona mi ignorancia, ¿productos de qué?
bollería, ajá, por ejemplo. Golosos, golosos. Bolleus, sí. Ajá, tartaletas, churros. Ah. ¿De bolillo? Bolillería. Bolillería, bolillería. Habla bien. O bolillería, ¿no? Bolillos. De bolillos, ¿qué? Sí. Bollería, bollería. Ah, No te pues, quiero más. oye, de ahí viene la canción de ¿cómo se llama este? ¿No es el de las mujeres bigotonas? ¿No, verdad? Ese es otro güey. No, es el chino. ¿Cómo se llama? Luisito Comunica. Pero el español, Luisito Comunica español que canta. Ah, Ajá. sí. Bueno, continúa. Entonces, haz de cuenta que todos se enfocan en las grasas. O sea, dicen, ok, vamos a quitar grasas de la carne, empiezan a hacer como que las modificaciones en las preparaciones, pero siempre descuidan la cuestión de las azúcares. Y los triglicéridos van a subir por el consumo de azúcares. Entonces, es como que una confusión que siempre se ha tenido. O sea, fuera dulces. Fuera dulces, efectivamente. O sea, quitamos principal. Es que haz de cuenta que realmente, o sea, para quitar todos los dulces es muy complicado, no se puede realmente, porque hasta las frutas tienen azúcares. Simplemente se hace como que la cuantificación de qué tanto va a estar consumiendo el paciente y ya nosotros le damos como que la cantidad adecuada para que pues, no vaya a aumentar. Pero muchos se van con la idea de que, ok, tengo los triglicéridos altos, bueno, ya no voy a consumir alimentos muy grasosos, ese tipo de cuestiones. La Coca Light. No. Es light. No es Sí, light, sí, ¿no? Pues es que haz de cuenta que son como La que cero. cambia Cero. nada más como que el tipo de ingrediente, pero pues, al final de cuentas viene siendo también un tipo de azúcar. Por ejemplo, cambia nada más la calidad. O sea que hemos vivido engañados. Entonces, colesterol, grasas, Así es, triglicéridos, azúcares. Oh. Entonces, esa es como que la diferencia. No vas a estar, te van a dar diabetes y colesterol. Triglicéridos. Triglicéridos. Y no vas a crecer. Estuvo muy bueno, acéptalo. Eso fue Puede por crecer. molestar. Sí, eso fue por No, sí molestar puedes a alguien. crecer, Sí, Marina, no me hagas caso. Por engañarnos Sí del puedes billete crecer. de 500. A los lados. Te regresa, en este mundo es así kármico. Sí puede crecer. Ya, Gilbert. Bueno, de ahí vienen De hecho, las... no, porque ya puede crecer así también. Más con lo que salió aquí. Vamos a decir Que quién. le va a pasear en la casa. No hablemos de eso. Suelto en la casa. Ajá, perdón. Bueno, de ahí vienen las vitaminas, ¿vale? Las vitaminas se dividen en liposolubles e hidrosolubles. Liposolubles se almacenan y se metabolizan en el tejido adiposo, lo que viene siendo la grasa. El bulldog. O sea que es exceso de vitaminas. O sea, no Soy es como. soy Soy multivitamínico, güey. Soy mejor que el Farmaton. El Farmaton me van a decir ahora. Continúa. Perdón. Quiero que tomen en serio el tema de licenciado, nosotros somos un relajo. Pero la verdad es que todo lo que está diciendo es bastante importante. En la edición vamos a ponerle pi a lo que Sí, digamos, se acuerdan de vamos a la dejar el audio. relación. Bueno, de ahí viene las liposolubles, principalmente la vitamina A, la vitamina D, E y K, que pues tienen también una función importante en lo que viene siendo algunas enfermedades que más adelante vamos a platicar. Hidrosolubles, pues vitamina C y todas las derivadas del complejo B, ¿vale? Minerales, pues nada más puse como que los más importantes, ya que son bastantes, puse calcio, fósforo, potasio, sodio, magnesio, azufre, hierro y pues, fueron como que los más importantes, ¿vale? Y de ahí viene el tema del agua. Bueno, el agua es muy importante y más en el caso de la rehabilitación, considero yo, ya que pues, el cuerpo está compuesto más del 60% del agua. Entonces, acá los órganos igual, el corazón, los huesos, tienen un porcentaje de agua. La mayoría de órganos son de un 60 a un 75% del porcentaje de agua que tienen. El hueso, por ejemplo, si mal no recuerdo, es un 25% de agua de lo que maneja. Entonces, el agua también nos ayuda porque ayuda a mantener el volumen en sangre. Muchas veces, el típico hecho de que una persona te diga, ¿sabes qué? Es que me duele la cabeza, se me bajó la presión, me voy a tomar una coca. O sea, puede ser inclusive porque no están tomando la suficiente cantidad de agua. Entonces, el corazón se ve más forzado a bombear, aumenta la presión, pero porque no hay la suficiente cantidad de agua en el torrente sanguíneo. Entonces, como que es como una manguera que le apretamos y tenemos, la presión aumenta, ¿vale? Entonces, por eso tiene que
que tomarse muy en cuenta el consumo del agua. También ayuda como lubricante de las articulaciones, ayuda a regular la temperatura corporal. O sea, por ejemplo, los deportistas o cuando están haciendo algún tipo de actividad física, el cuerpo se llega a calentar que empezamos a sudar. Entonces, es necesaria, ¿vale? También transporta los nutrientes y ayuda a extraer los desechos de los residuos que salen de la sangre, ¿vale? Y ayuda a absorber más que nada los nutrientes, ayuda como... Muchas veces pasa de que nos golpeamos, se nos hace un moretón, ¿vale? Y el moretón como que se siente aguadito, pues es porque la sangre ya llegó y empezó como que a reparar ese tipo de daño que hubo en la parte en la que hubo una lesión, ¿va? Bueno, ¿tienen una duda hasta acá? ¿Cuál es la forma correcta de beber agua? Y me refiero a que se lleva a salir. Vi la cara de Herbert. Así es. No. ¿Cuál es la forma correcta de beber agua? Sale, me chingo los 2 litros en la mañana, me los tomo en la noche, me los voy sirviendo con saborcito, con culé, de sorbitos a tapitas. ¿Cómo es la manera correcta y cuánto debo de tomar de agua al día? Porque estamos muy casados de 2 litros en la... Yo, voy a hablar de mí porque lo dicen, ay, tienes un pinche vasito. No, yo. Tengo una vocecita en la cabeza que me dice, no has tomado agua. Entonces agarro el garrafón, me lleno mis 2 litros, me la tomo y ya chingue porque ya no me tengo que pagar todo el día porque ya me tomé mis 2 litros de agua. ¿Cuánto es lo correcto que debo tomar y cómo es la forma o la manera correcta de tomar agua? Okay. Mira, como que muy estandarizado se dice que de 2 litros a 2 litros y medio. Sin embargo, ya haciendo un cálculo es de 25 a 35 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, supongamos que tú tienes un peso de... Me imaginé el meme haciendo las Ah, cuentas, ¿no? 90. 45 litros de agua por día. Según mi peso. Un garrafón diario. Sí, deben dejar claro eso porque No entendí. 90 kilos de puro poder. Sí, sí. No, hay, por ejemplo, con pacientes con sobrepeso, pues ya lo que se hace es ajustar y sacar su peso ideal, porque si no, pues imagínate, sí sería una cantidad más de lo que han ido. Se secan los ríos. Y bueno, la forma correcta, pues es más que nada a tolerancia del paciente. O sea, por ejemplo, si en la mañana te tomas un vaso, de ahí te vuelve a dar sed, te tomas otro vaso, realmente no es como que una hora exacta, no es como que en la mañana te debes de tomar 1 litro, en la noche otro litro, o sea, es como tolerancia, para que al final del día tú hayas como que tenido los 2 litros, supongamos, de agua al día. O sea, pero también se incluye, no sé, el café, el agua de sabor, todo. O sea que si metimos, qué bueno que lo dicen, si me tomo 2 litros de café, está bien. Bueno, ahí también, o sea, se tiene que checar. ¿Por qué? Porque supongamos que tienes como que antecedentes de hipertensión. Habla claro, porque se malinterpreta. Creo que lo que quiso decir fue que la Tómate 2 litros hidratación... de café. No. Creo que quiso decir que la hidratación se debe tomar en cuenta por todo lo que consumes en el día. Sin embargo, esto no significa que tengas oportunidad de solamente tomar un tipo de líquido al día. Pues no, o sea, debes de variarlo y creo que de preferencia que en su mayoría sea agua pura para que también tengas los beneficios que nos está platicando aquí en su... Entonces, Qué bonita reflexiva, ¿no? De preferencia no. ¿Vale? Porque no, si no, imagínate, todo hiperactivo, no. De hecho, creo que sí consumimos. Sí consumo mis 2 litros de agua más 2 de café. Bueno, Y uno de champurrado. Rehidratadísimo. Bien vitaminado. Es que no estoy gordo, estoy hiperhidratado. Hiperhidratado y vitaminado. Y multivitaminado. ¡Ah, madre! Qué bonito, qué bonito. Qué bueno que lo trajimos, ¿eh? Qué sano me siento ahora después de tu plática. Bueno, de ahí ya vamos a empezar con patologías, ¿vale? Vamos a empezar con la principal, que es... A ver, la pregunta del millón de dólares. ¿Puedes hacernos emplacar a mi gordito y a mí en un mes? Sí. Bueno, él sí puede. Yo no puedo. Bueno, Él es bueno, claro, yo soy más paciente. Güey. O sea, hay que aceptarlo, ¿no? Ellos son testigos de eso. Te voy a poner un bypass gástrico. Pero en la trompa, güey. No. Solo los jotos. Aunque lo tenga yo aquí, soy capaz de que... Ay, se voy acomodando. Ya pasó. Oh. Por aquí. Pero si lo haces adelgazar. Sí, la verdad es que Ese es el reto. quiero Ese es el reto.
No, se lanza el reto el día de hoy El para reto. mi gordito. Quiero hacer mi, ¿cómo se llama? Quiero dar mi testimonio personal. O sea, yo la verdad es que confío bastante en Ahorita no se Jesús. nota, pero sí. Sí, sí, Porque... No, es O sea, bastante confío bueno. en él, pero no le hago caso. No, es bastante bueno lo que hace. Hace unos años... Ay, ¿qué tiempo tiene? Cuando fuiste a la UR. Como 4 años. Estaba trabajando en la UR, tuve problemitas por ahí de salud, porque tenía yo un peso exagerado. Tenía ¿Más? problemitas... Más, o sea, más. Problemitas de glucosa, detalles con el hígado, mucho rollo. Y la verdad es que Jesús Ya hizo, le estaban hizo echando un... casa a Heber casi. Sí, o sea, pues dijeras toda la memelita del infarto. Entonces, la verdad es que Jesús fue al OBR. Fue la señal, también de la palabra no, de me Dios. apoyó bastante, la verdad es que me apoyó bastantísimo con la dieta, güey. Bajé 10 kilos, yo creo que 3 meses o menos. Porque está hablando de Jesús, va a dar su testimonio. Jesus. No, la verdad es que es bastante bueno. Yo por eso me atreví a invitarlo, porque sé que lo que hace es... Tengo una paciente que bajó un montón de peso. ¿Cómo no me estuviera viendo? Porque dijera, sí, yo también bajé. Yo también bajé de peso con Jesús. Llegó y me sentí más delgado. Pesando así. Sí. Me dijo, levántate. Levántate y baja de peso. Sí. Es cierto. Madre, si estás viendo eso, perdón por las blasfemias. Sí, pero de hecho sí se puede. O sea, realmente tiene mucho que ver con el paciente. Porque, por ejemplo, uno le da las herramientas y ya, por ejemplo, es como me decían. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Has visto sus ejercicios? Híjole. Sí, a ver, menos de cada uno. Ah, pero se me olvidó Sí, no sé, te entiendo. Concurro contigo. Bueno, de ahí un tema, a mi parecer, bastante interesante es el de obesidad, ¿vale? Ya que el de obesidad se desglosan como que bastantes. En este caso se define como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Obviamente aunado a problemas ya sea de diabetes, hipertensión, lo que viene siendo algún tipo de dislipidemia, como que problemitas aunados a lo que viene siendo la obesidad. Lo principal son las alteraciones del sistema musculoesquelético. O sea, me imagino que ustedes como fisioterapeutas les ha de llegar mucho paciente que trae algún problema, ¿no? Un dolor en la rodilla, una artritis, una artrosis. Entonces, este tipo de pacientes muchas veces pasa de que comienzan a darles un tratamiento, el tratamiento de terapia o de rehabilitación. Y es muy común de que se le quitan los síntomas o deja de darle malestar y dejan de venir. A los 2 meses o 3 meses, como no se erradicó de raíz el problema, vuelven a regresar, pero ya regresan ahora con un problemita muy similar o ya más avanzado. O sea, tal vez ya hay un deterioro más en el cartílago o en las articulaciones. Entonces me imagino que ha de ser muy común eso. Entonces, la frase de huesos anchos no existe. Realmente no. O sea, no existe. Sí, yo soy de besos anchos. Sí existe, no acaso. Se puede interpretar, por ejemplo, huesos anchos como el tipo de somatotipo de la persona. O sea, por ejemplo, pero como tal, huesos anchos no existe. O sea, muchas veces lo que hace ver al paciente más grande es la acumulación de grasa corporal, ¿vale? Entonces, es principalmente eso. Qué triste. Y bueno, el abordaje nutricional para este tipo de pacientes se da a través de un plan de alimentación hipocalórico. Hagan de cuenta que para bajar 1 kilo de grasa, nosotros utilizamos como el cálculo, ¿no? O sea, vemos tu edad, tu estatura, las actividades que realices y ya te damos un plan de alimentación. Pero supongamos que no llegan a hacer tanta actividad física, o sea, que es como que poca la demanda que hacen, pues para quemar las 7.850 kilocalorías es como que bastante complejo. Supongamos que tu requerimiento es de 2.000, ¿no? Y te damos 1.500. Entonces, te estamos restando 500 kilocalorías al día. Más la actividad física que tú hagas, por tú que se quemen otras 300, entonces lo vamos sumando. ¿Para qué? Para que no solamente te deshidrates y pierdas o músculo, más que nada. Entonces, lo que se busca es perder la grasa corporal, que es lo que más daño le hace a los pacientes. Entonces, los chalecos de plástico. Y eso, yo veo muchas memes y conozco muchos pacientes.
Por eso saco todo lo que me han dicho. Y por eso No vengan con la Javi, los va a estar golpeando. Sí. O sea, tengo pacientes que dicen, no, es que me puse mi chaleco, ¿no? Para quemar más rápido la grasa. Lo único que estás haciendo es deshidratándote. Yo solo te explico a los pacientes. La grasa no se suda. No se suda, efectivamente. O sea, lo único que pasa al sudar es... Que huelas a puerquito. Carnitas así de... qué rico aroma. Sí. Sabroso. No, sí, de hecho eso, o las chamarras térmicas que luego se ponen, lo único que hacen es deshidratarse. O sea, por ejemplo, yo una vez hice un experimento. Haz de cuenta que fui a correr, y me empecé antes de ir a correr y después de correr. Y cuando regresé pesaba 1,5 kilos menos, pero lo único que había perdido era líquidos. O por ejemplo, llega un paciente a consulta y ayer se fue de fiesta. Entonces al momento de tomar te empiezas a deshidratar y ya llegas y pesas menos, pero pues dices, ok, ¿qué fue lo que hiciste? De hecho, nosotros utilizamos algo que se llama bioimpedancia. La bioimpedancia es más o menos ver el... Ponerte hasta el puente para ver cuántos pesos. Ya, Sí, sí, libre, la peda de la libre vida. de líquido. Mira, la peda de la vida, bioimpedancia. Entonces lo que pasa ¿Alguien quiere continuar? es que vemos los porcentajes de grasa, porcentajes de músculo, y ya te podemos decir a ciencia cierta qué es lo que perdiste, si grasa, músculo o te deshidrataste, porque también valoramos eso, la hidratación o deshidratación del paciente. ¿Tienen alguna duda? Sí, hay una duda de nuestro público. Un saludo a Liliana. Gracias, siempre nos ves, eres fan número 1. No es fanpage, por eso no te puedo dar ¿cómo se llama? No, que Gracias. sea cliente frecuente. No, cliente frecuente. Ni que fuera la tienda de... Menos. Siempre nos ve ella y siempre pregunta. Gracias, gordito. Nos dice... Fan destacado se llama. Fan destacado. ¿Ya te dije? Cliente frecuente. Tocó un tema interesante. Entiendo que las dietas son personalizadas para que funcionen. Considerar los tiempos en que estamos sentados para el trabajo. Bueno, la pregunta es, ¿existe una hora específica para comer diario? O sea, que tú me digas, ¿la mejor hora para comer es esta? Mira, todo tiene que ver, yo siempre les pregunto a los pacientes, ¿a qué hora se despierta? O sea, ¿y cuáles son las actividades que realizan? Por ejemplo, trabajo, ¿no? Soy oficinista. Entonces, lo que yo les recomiendo es que no pase más de 1 o 2 horas de que se despertaron al momento de consumir alimentos. O sea, el desayuno, digamos así. Te levantas y te metes algo. Ándale, de preferencia. ¿Por qué? Porque si no, empezamos como que el cuerpo es muy inteligente y al momento de que nosotros pasamos ayunos muy prolongados, lo que pasa es que empezamos a almacenar. Entonces, muchas veces lo que almacenamos es grasa, porque es lo más fácil de almacenar en el cuerpo. Entonces, siempre yo les recomiendo que pasen menos de 3 o 4 horas entre cada comida. Entonces, siempre es recomendable también las colaciones. ¿Por qué? Porque hace cuenta que los picos de glucosa en el desayuno ya va bajando, va a mediodía. Entonces, tú tomas una colación y aumenta un poco. Es como un carro que le vas dando gasolina para Es una colación. Una colación ¿Es es lo un que te dan pequeño en refrigerio. las posadas? No, una colación es algún tipo de alimento. Tenemos mucha terminología errónea, creo. ¿Qué bueno haces aquí? Por ejemplo, ¿no? Una colación pudiera ser algún tipo de batido, algún tipo de fruta, algún tipo de oleaginosa, unos cacahuates, almendras, nueces, que los comemos, pero sin necesariamente ser una comida formal. O sea, una comida, un desayuno o una cena, ¿vale? Entonces... Cacahuates, pueden ser con algún tipo... No, de preferencia Los brillitos que te dan como botana para las chelas, ¿no? Son riquísimos. Ay. Vine por mi colación y me regalaron una chela. Mira, me dan colación y me hidratan. Ah, qué buenos lugares, gracias. Qué bueno que has venido el día de hoy. Madre, no estoy gordo. De preferencia, ahí siempre se recomiendan horneados, cacahuates horneados, pistaches o siempre las preparaciones así, ¿vale? Fritas, ¿no? Bueno, también ustedes, nutriólogos, se pasan. O sea, creo que 250 gramos de pistaches son como 100 pesos. ¿Sí? Luego te mandan salmón y a duras penas te alcanza para una lata de atún. Bueno, Quiero intervenir. No, quiero intervenir. Quiero intervenir porque Jesús siempre pregunta, ¿cuánto estás dispuesto a gastar para tu dieta? La neta, ¿eh? Eso es algo que siempre... Es que me doy no, cuenta. pero... Y no es mala onda. O sea, a veces uno no tiene tanto... Me veo jodido. ¿Cuánto vas a gastar?
¿Cuánto? Porque veo que en ropa no gastas mucho. Vas a tener un chingo de dinero. Bueno, te voy a decir algo, ¿eh? Tú me vas a ver siempre, en todos los programas, igual vestido. Playera negra, pantalón de mezclilla. Es más, la misma playera negra y Eso el tiene que mismo ver. pantalón de mezclilla. Pero no No significa es que no que, tenga dinero. no es que no Pero cambie, mi cadena de oro. pero lo que pasa es que me da flojera vestirme. Entonces compro 20 veces la misma playera y 20 veces el mismo pantalón. Agarro playera, agarro pantalón y se acabó el problema. ¿Por qué hace la gente eso? Es mucho más práctico. O sea, realmente qué flojera estar pensando qué me voy a poner hoy. Agarro una playera, agarro un pantalón y me olvido de todo. ¿Qué tiene que ver? Lo que encasto es en calcetines. Hoy traigo los de Corraje, el perro cobarde. Pero bueno. No tiene nada que ver lo que estás hablando. No, es que te veo jodido. No estoy diciendo... Ese no era el punto. Pues no es que mi gordito esté jodido. Lo que pasa es que tiene la misma idea de que yo de... El punto era que Jesús Estás jodido. te ayuda a Dios dar un siempre ayuda. balance. Siempre A dar un ayuda. balance entre Cierra lo una que- puerta, pero abre una ventana, Dios. Jesús es cierto. No, te ayuda a dar un balance entre los alimentos. Pues, o sea, si tu economía no da para comprar alimentos muy caros, Salmón. puedes comprar alimentos más económicos que tengan exactamente los mismos nutrientes, que te ayuden y que te aporten lo mismo, sin necesidad de que gastes tanto dinero. Ok, un sustituto del salmón. Es que mira, están muy pesados con el salmón, pero por ejemplo, Exclusivamente el atún, o sea... Caviar puede ser, ¿no? El atún, la sardina, no, es que... tiburón, ahorita el tiburón. Es que ese tipo de alimentos siempre siento que hay más que nada, los nutriólogos como que muchas veces no son conscientes de la disponibilidad económica del paciente, ¿no? Entonces imagínate, para mandarle que gasten al día, pon tu 80 pesos y le mandas salmón cuando el filetito de salmón está como en 200 pesos, pues como que no tiene mucho sentido. Entonces ahí siempre nosotros nos debemos de adecuar al paciente, o sea, decir, cuánto estás dispuesto a gastar o cuánto estás gastando actualmente. Y ya con eso empiezas a diseñar algo que sea accesible para el paciente. O sea, muchas veces hay problemas con pacientes que no tienen para la carne, digámoslo así, ¿no? Entonces nosotros buscamos un sustituto que te dé los mismos aminoácidos. Entonces hacemos una combinación de leguminosas con algún tipo de cereal y ya estamos haciendo una proteína completa, digámoslo así. Pero sí, esa es una idea bastante errónea de alimentos que no están al alcance de los pacientes. Por ejemplo, un sustituto de la carne puede ser la soya. Sí, la soya, nada más que, te digo, debe ser en complemento con algún tipo de ¿Sí cereal. sirve la soya? Sí sirve porque Porque no sabe a nada, ¿eh? Sí, es un tipo de leguminosa la soya, pero es que hace cuenta que... Ponle un poquito de chorizo. O sea, tampoco seas tan tacaño. Ya. Ponle ahí 2 bolitas de chorizo y un monche de soya y te vas a ver. 2 kilos de chorizo a una Un poquito de soya. soya, un poquito de soya y vas a ver bien rico. Es que es una mentira, la soya no sabe Ni rica. cuenta. Bueno, por ejemplo, yo la soya la como con... ¿Cómo se dice? Muy sana. Oh, pues, se me fue el nombre. La como Sí, o sea, caviar, sí, ya se comió caviar de Dos soya. tamales de mole y viene. Ay. Sigan, se me fue. O, ¿Verdad? por ejemplo, la hamburguesa de soya. A veces le echan como carne molida. ¿En serio? Sí. ¿Qué Para me que le dé estás sabor. pero, o sea, no hay como una hamburguesota que ya estaba bien. Medio libra de carne. Sí, No sirve para pacientes. No Sí, sirve sí, para sí. pacientes. Hay una hamburguesa que tiene tocino y luego un huevo encima. Ah. ¡Qué rica está! Hay una que envuelve la carne en tocino. O sea, está toda envuelta en tocino. Oye, No coman muy eso. bien. Y, por ejemplo, ¿cuántas son las veces que debe de comer una persona? Por lo que sé, según se supone que son 5, que es el almuerzo, después No eres vicio, ¿verdad? Todavía no trabajas, ¿verdad? es la comida, después una colación. Digo, el almuerzo una colación, la comida una colación y la cena. No sé si se puede agregar otra o... No hace falta. Si le da ansiedad. ¿No se ponen unas 7? No, dices que yo estoy de imprudente. No, de hecho, hace cuenta que, supongamos, ¿no? Tengo un paciente que trabaja de noche. Entonces, al trabajar de noche, pues, como que todo se empieza a descontrolar. A él, por ejemplo, le indiqué 6 tiempos de comida. Pero las colaciones siempre son pequeñas. Entonces, no hay tanto problema porque los 3 tiempos
principales de comida pues son los abundantes, en los que se incluyen todos los grupos de alimento, y los otros 3 pues ya son pequeños refrigerios, como para aguantar el hecho del transcurso que él pasa despierto. Pero sí, puede ser de 3, pueden ser 5, pueden ser 4, o sea, más que nada tiene que ver con los tiempos del paciente. O sea, si el paciente me dice, ¿sabes qué? La verdad se me dificulta, ok, pues ciérralo en 3, ¿no? O ¿sabes qué? Pues es que todo el tiempo estoy trabajando y no me da tiempo de comer, pues ya empezamos a hacer ajustes. Lo más práctico para que de una u otra forma esté consumiendo alimentos. Más que nada es eso. Continuamos. Ya Güey, hay que ves, tratar, a ver, ya a ver si vamos a lo hacer una seguir, ¿eh? regla, güey. Vamos a tratar de dejar las preguntas para el final, porque nos pasó lo mismo la vez pasada y el ponente no terminó su tema. Liliana, ahorita ya no preguntes hasta el final, por favor. Ok, de ahí vienen las enfermedades musculoesqueléticas, ¿vale? Acá vamos a tratar primero la osteoartritis. La osteoartritis también puede verse desencadenada por algún problema de sobrepeso o de obesidad, ¿vale? Es como lo primero que los llega a molar. Y bueno, es una enfermedad de las articulaciones en las que los tejidos de la articulación afectados se deterioran con el tiempo. También acá es muy común en las personas mayores de 60 años, mayores de 50 años, entonces ese tipo de pacientes llegan a tener bastantes problemas o malestares con esto, ¿vale? Acá, ¿qué se recomienda? Acá ya vamos a empezar a hablar de los micronutrientes en específicos, por ejemplo, la vitamina D y la vitamina K. La vitamina K tiene una función protectora en cuanto a la función del hueso, y la vitamina D tiene una función también bastante interesante porque ayuda al metabolismo del calcio. Entonces, tiene una función selladora en cuanto al hueso. En este caso, muchas veces hay deficiencia, y la deficiencia se llega a dar porque los pacientes, bueno, como tal, la vitamina D está en 2 presentaciones. Una que la metaboliza el cuerpo únicamente con los rayos solares, y la otra a través de los alimentos. En este caso, los pacientes que son de piel morena llegan a tener bastante deficiencia de esta vitamina, y los pacientes que están en lugares muy cerrados, por ejemplo, que trabajan en lugares donde no les llega a tocar directamente el sol, pues llegan a tener deficiencia de esta vitamina. De ahí vienen los ácidos grasos. Por ejemplo, el omega 3 ayuda bastante para la disminución de la rigidez articular y para el dolor. Acá, por ejemplo, son las grasas de buena calidad, que son las que les mencionaba anteriormente, que es el omega 3, omega 6, omega 9. Estos los podemos encontrar principalmente en lo que vienen siendo oleaginosas. En aguacate también, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de el patrón derecho. Entonces, por eso es recomendable como que consumir este tipo de alimentos. Los pescados grasos, por ejemplo, la sardina, el atún, el arenque, todo ese tipo de pescados son bastante... Ah, es pescado ya. Es un pescado. El arenque suena con qué Sí, así. No quiero el arenque. Entonces, pues, acá regresamos a lo mismo. Por ejemplo, si es un paciente ya de edad avanzada, pues debemos empezar a incluirle este tipo de alimentos, pues, para que no llegue a tener mucho deterioro, ¿no? O si tiene el deterioro, pues tratar de darle como que estos nutrientes y hacer que el paciente no se vea tan afectado con los episodios o los periodos que le dan de inflamación, dolor. De ahí viene la osteomalacia o raquitismo. Esta enfermedad está como que por un reblandecimiento de lo que viene siendo el hueso, y una desmineralización, principalmente por la insuficiencia de la vitamina D. Esta es más frecuente en ancianos, en igual personas de piel oscura, o en enfermedades de Crohn o en enfermedades celíacas. Estas enfermedades se dan, por ejemplo, porque no se pueden asimilar ciertos alimentos. Entonces, es necesario como que... Ándale. ¿Qué son las enfermedades celíacas? Las enfermedades celíacas son cuando se tiene una intolerancia a un nutriente en específico. Son intolerantes a un nutriente en específico. A un nutriente en específico. Es un cereal, son derivados de los cereales. Entonces haz de cuenta que intolerancia a los cereales. Entonces hay ciertos cereales como por ejemplo el amaranto, el arroz, que no contienen esta sustancia en específico.
entonces los pueden consumir, pero hay otros que sí. Entonces hay que determinar cuáles son los que no le caen mal al paciente y los que puede como que tolerar más. De ahí, bueno, proporciona una adecuada cantidad de calcio, de vitamina D, de fósforo, incluyendo los nutrientes que mantengan la salud ósea. ¿Por qué? Porque esto nos va a beneficiar para que el hueso no se siga desmineralizando, en la malacia o en el raquitismo. Ah, te mamaste, joder. Pero sí, perdón. Bueno, es que hay dos preguntas. Liliana, yo sé que dijimos que para que no se enoje aquí la patrona, que al final, pero son muy importantes las dos preguntas. Liliana Orilla. Liliana, nos va a dejar al final su número de teléfono, o si me puedes apuntar tus datos aquí en el Instagram, ¿sí? Para que ahorita los escribamos, por favor. Tus datos, tu nombre completo y tus datos, tus redes sociales. Al final nos va a dejar sus datos, los vamos a poner ahorita, y sí, debe de ser personalizada, y como dice Geberucho, cada dieta la adapta a las necesidades y requerimientos del paciente, tanto económicamente hablando como a lo que está dispuesto a comer o dejar de comer. Jorge Luis Coyotecatl Toxtli, así se llama, no es mi culpa. Sí. Sonará chiste, pero ¿qué es más efectivo? Comer productos como gomitas, patitas de pollo, unas tostadas de pata, etcétera, contra el cartílago de tiburón para que supuestamente el tratamiento del desgaste de las articulaciones. Jorge, yo te voy a responder esa. Sí. Y te la voy a responder terapéuticamente De hablando. colega a colega. De colega a colega por cuestiones personales y después tú continúas y alegas o agregas lo que quieras. ¿Sale? Imagínate que estás calvo como un servidor, ¿sí? Que estás perdiendo cabello como un servidor, que no tienes entradas, ya tienes salidas. Y ocupando tu lógica... Es como la gasolina, ¿no? Sí. Cada vez más cara. Sí, cada vez más cara, exactamente. Y tu lógica, por lo que me estás diciendo, es, pues voy a comer cabello para que me crezca cabello. ¿Qué tan lógico suena eso? Nosotros, como trabajadores de un área blanca, debemos entender ciertas cuestiones. Así no funciona el cuerpo. Tomas medicamentos o nutrientes específicos para que tu cuero cabelludo desarrolle o se nutra y pueda generar nuevo cabello, a menos que tengas alopecia y ya valiste mal y te tengan que poner injertos. Pero comer cabello no va a hacer que te crezca cabello. Tomar cartílago de tiburón no te va a hacer que te crezca cartílago nuevo. Comer pelotas de calcio no va a hacer que tu hueso lo ponga duro. Deben ser nutrientes específicos, vitaminas en específico, medicamentos en específico para que puedas subsanar eso. Las patitas de pollo no funcionan, son riquísimas. Porque... las de puerco. No. En el defectuoso, bueno, ahora CDMX venden unas patitas como en vinagre. No sirven para nada, pero son riquísimas, güey. O pescuezos, ¿no? Pero no funciona así el cuerpo, Jorge. O sea, tienes que tomar nutrientes en específico para que el cartílago vuelva a salir. Eso se conoce como controprotectores. La mayoría se conoce como glucosamina o condroitina, que vienen, sí, a lo mejor en alimentos en específicos, pero como son proteínas muy grandes, cuando lo tomas el medicamento debe de adaptarse a eso y no te causa un daño renal. Ojo, en cuanto a términos terapéuticos. Nutriólogo, ahora responde a nivel de nutriología a Jorge Luis Coyotecatl Toxtli. Por ejemplo, nosotros manejamos ingestas diarias recomendadas. Las ingestas diarias recomendadas quiere decir como que la cantidad idónea de cierto nutriente que debemos estar consumiendo. En este caso, con una alimentación balanceada, variada, en la que se incluyan todos los grupos de alimento, muchas veces logramos como que llegar a ese requerimiento. ¿Por qué? Porque también si consumimos como que algún tipo de complemento vitamínico, lo que pasa es de que no se absorbe de manera correcta. O sea, como que muchas veces terminamos excretándolo por la orina. Entonces, muchas veces para llegar a ese requerimiento, más que nada con un plan de alimentación variado, completo, que se incluyan todos los grupos de alimento, se llega a subsanar ese tipo de deficiencia. Ok, gracias. Espero que haya quedado clara tu duda, Jorge Luis Coyotecatl. Sí, porque también luego pasa de que, por ejemplo, no sé,
vamos a tomarnos un complemento de minerales, ¿no? Vitaminas y minerales. Pero todos están peleando por la absorción. Entonces, al final de cuentas, lo único que pasa es de que se excretan, porque algunos son más densos y pueden llegar a tener algún tipo de adherencia mejor que otros. Entonces, les gana como que la absorción. Y por eso es más recomendable a través de los alimentos. Y con los alimentos no se puede llegar a subsanar, ya se manda el suplemento en específico que se quiera llegar a corregir. Pero siempre se llega a la ingesta diaria recomendada con lo que vienen siendo los alimentos. De ahí viene la osteoporosis. Bueno, es una reducción de calcio y fósforo en los huesos aunado a una densidad de masa ósea. Acá principalmente los pacientes son más propensos a algún tipo de fractura o algún tipo de daño. ¿Por qué? Porque hay como que deficiencias, ¿vale? Acá principalmente debemos de corregir la cuestión del calcio, fósforo, vitamina D y alimentos enriquecidos en minerales. O sea, ahorita igual como que muchos cereales están enriquecidos, entonces son bastante benéficos. ¿Por qué? Porque si no hay como que variedad, o sea, podemos comprar cierto nutriente. Por ejemplo, ahorita los que vienen más fortificados vienen siendo los cereales, ¿no? Entonces podemos comprar algún tipo de cereal, complementarlo, no sé, con algún tipo de lácteo y poco a poco vamos como que incluyendo ese tipo de alimentos. Igual, los lácteos y los derivados lácteos son muy ricos en calcio, pero a veces pasa de que los pacientes son vegetarianos. Dicen, no, ¿sabes qué? Pues cómo voy a consumir como que la ingesta diaria recomendada. Y lo que se hace ahí es mandar un suplemento, porque ahí sí no nos queda de otra. No hay como que un alimento en el cual se pueda encontrar la cantidad adecuada como son los lácteos y los derivados lácteos. ¿Y sí se puede vivir siendo vegetariano? Bien. O sea, ¿cuál es el otro que se parece al vegetariano? Vegano. O sea, siempre me he preguntado cuánto daño te tuvieron que hacer para volverte vegetariano o vegano. Debes estar muy mal, particularmente hablando. Si no, ahorita... Sí. O sea, yo sí, me pone una res, me la acabo. Pero, sí, o sea, mi pregunta es, ¿sí se puede vivir siendo vegano o vegetariano? ¿Por qué? Porque yo entiendo que necesitan las proteínas de la carne. Me van a decir, no, es que se pueden conseguir de otras verduras. Pues igual sí, pero no de la misma calidad o de la misma cantidad. Es correcto. Yo creo, mi muy humilde opinión. Yo nunca supe de por qué, no sé. Fíjate que la mayoría de pacientes que son vegetarianos, veganos o vegetarianos, ese tipo de pacientes... O lacto-vegetarianos. ¿Qué? Lacto-vegetarianos. Y que, perdonen mi ignorancia, soy muy ignorante en ese tema. Si es un ovolácteo vegetariano. Son pacientes que consumen nada más huevo y derivados lácteos. O sea, por ejemplo, leche, queso, crema. O sea, Vegetales, ¿no? perdón por la... No es homofobia. No es como lactofobia. Pero son entonces vegetarianos gays. ¿Por qué? Porque no son vegetarianos, porque si comen carne. Son como que vegetarianos a medias. Es correcto. Hay un restaurante o lacto-vegetariano cerca de... Del Hotel Los Olivos, ¿no? Ahí está un homolacto. Para los que son homolacto-vegetarianos, ya saben, ¿no? A ver, si vas a comer huevitos y leche, chingate un cirlón. Es como un pollo, ese es un ovario de pollo, o sea, ¿cómo no te vas a comer? O sea, un tomahawk así asadito. No. Pero bueno, continúa. ¿Ves? Por eso te operan la rodilla. Por gordo. Y lo principal aquí es de que van a tener muchas deficiencias. Por ejemplo, el hierro lo encontramos en su mayoría en carnes rojas. Entonces, estos pacientes siempre llegan a tener problemas de anemia, ¿vale? Entonces, es muy como que, no muy recomendable, pero pues ahora sí que uno se adapta al paciente. ¿Para qué? Para tratar de mitigar todas las deficiencias que puedan llegar a haber. Son más propensos a deficiencias. Por ejemplo, lo que te mencionaba, ¿no? O sea, el calcio, no comen leche, no comen queso, no toman yogur. Entonces ahí sí forzosamente nos vemos como que la necesidad de mandar un suplemento, porque si no, pues no hay manera como de suministrar la cantidad idónea de calcio. Entonces, sí se puede. ¿Qué tan recomendable es? Pues yo no lo recomendaría tanto realmente. Más, por ejemplo, porque en una ocasión me tocó una
una niña que tenía como 15 años, creo, que me dijo, no, dice, es que quiero ser vegetariana. Y pues está en proceso de crecimiento, entonces imagínate que se quite con tantos nutrientes importantes, pues fue así como que bastante complejo. Acabo de terminar con su novio. Yo me imagino que sí. Le dijeron gorda. ¡Ojo! No está mal ser gordito, ¿eh? Y hay muchas personas que son gorditas que tienen una excelente condición y que no tienen absolutamente nada. Ahí sí quiero dejar algo bastante claro. Tengo un paciente que es gordito, sí, o sea, gordito, pero el señor tiene una alimentación muy sana, o sea, come sus verduritas, carne asadita, no come fritos, no toma refresco, no consume alcohol, más que en fiestas de vez en cuando, se avienta maratones, ha hecho 3 veces el maratón de la Ciudad de México, corre ultradistancia, nada, pero no puede bajar de peso, ¿sí? O sea, nomás no, o sea, a lo mejor ya es su complexión y también, dice, pues yo estoy feliz con mi complexión, ¿no? Ah, pues yo también. Pero, o sea, el tipo es muy sano, o sea, sí existe esa probabilidad, como él, a lo mejor no ha ido con un especialista o no le han sabido atinar o diagnosticar bien cuál es su problema, pero él es increíblemente sano, pero es gordito, o sea, gordito. Claro. De hecho, oye, muchas veces pasa eso de que por más de que llevan un plan de alimentación, o por más de que se cuidan, lo que se tiene que hacer ahí es hacer una buena historia clínica para detectar, ¿no? O sea, si hay antecedentes de hipotiroidismo, si hay antecedentes como que de un desorden hormonal, y ya con base a eso, pues poder ver qué estrategias se pueden utilizar con ese tipo de pacientes. Pero sí hay muchos casos en los que los pacientes realmente nada más ya no bajan. O sea, se quedan como que en ese limbo, ándale, pero es más que nada por procesos hormonales que no les permite el hecho de bajar. Tenía una amiga que decía que tenía... Era todo, quería desatarme. En fin, la hipotenusa. En fin, el hipotiroidismo. Mi hipotiroidismo, chingándose unos tacos y una coca. Perdón a todos los hipotiroidismos. Hipotiroidíticos. Bueno, de ahí vamos con artritis reumatoide. La artritis reumatoide se define como la inflamación que afecta sobre todo a las articulaciones periféricas, aunado a deformidades discapacitantes. O sea, más que nada estos pacientes, hay periodos en los que les llega a dar como que estas crisis de dolor, de malformaciones. ¿Y cómo mejora? Mejora la sintomatología con una dieta rica en ácidos grasos, principalmente los omegas. Suplementos, por ejemplo, un suplemento que es muy bueno para este tipo de pacientes es el hígado de pescado, porque nos aporta bastantes grasas saturadas, monoinsaturadas. Entonces, a estos pacientes se les recomienda, pero nada más momentáneamente, para como que mitigar los síntomas en el momento, no como tal para un tratamiento que va a regenerar, como que va a hacer que el malestar como que persista. ¿Quién le saca el hígado al pescado? O sea, ¿cómo puedes llegar a la pescadería y neta? La emoción de Scott, ¿eso te refieres? Ah, pero no, mi pregunta es, ahorita que estás hablando de artritis, ¿vas a hablar de artritis de la famosa, el ácido en las rodillas, que es por comer carne? Muchos pacientes me han dicho, es que tengo ácido o gota, y es por si comí mucha carne y me dio eso. ¿Vas a hablar de ese tema? Ah, bueno, nada más es que ¿no? llegó, por eso. Sí, de hecho, por ejemplo, igual a este tipo de pacientes se les sugiere una dieta mediterránea. La dieta mediterránea Es una maravillosa. consiste principmente en quitar lo que vienen siendo carnes rojas, ¿vale? O sea, vamos a Muchos mediterráneos. Los mediterráneos han de ser muy tristes. Sí, ¿No? ¿De dónde son los mediterráneos? Del mar Mediterráneo, que se encuentra en Europa. Grecia, Italia y ¿Dónde? El chisme, ¿no? Es cierto, no se está. Continúa, perdón. Entonces ahí lo que se le sugiere al paciente es el mayor consumo de frutas, verduras, granos, cereales integrales. Ahí como que se hace una pauta porque se prefieren el consumo de pescados o de mariscos. Pescados, mariscos, se limita casi el consumo de carnes rojas y de lo que vienen siendo
pollo, o sea, es muy mínimo el consumo. Entonces, todo lo vamos a enfocar en aceite de oliva también, o sea, en grasas saludables, aunado con una cantidad adecuada de frutas, verduras y cereales en general, ¿vale? Sí, la tiene, mira, está entre Grecia, Turquía, Italia, por ahí, Chiapas, Túnez, Chiapas, Túnez. Ok, bueno, acá viene el de gota. Gota es un trastorno de artritis que se produce cuando los niveles son muy elevados. De hecho, hay dos tipos, ¿no? Uno que se llama hiperuricemia, que es en sangre, y gota, que ya se refiere a que ya hay como que cristales en lo que viene siendo el hueso, ¿vale? Acá también se forman cristales que se acumulan alrededor de la articulación, que llegan a ser bastante dolorosos. Y acá tiene mucho que ver el tipo de alimentación que lleva el paciente. En su mayoría es porque consumen muchas proteínas derivadas de carnes rojas, ¿vale? Ándale, sin embargo, pero no tenía yo dolor, eso fue muy chido, pero sí me sentía yo mal. ¿Pero qué síntomas son los del ácido úrico? Generalmente. Propiamente los pacientes refieren dolor en las articulaciones como tipo de dolor de artritis. Pero en mi caso, por ejemplo, a mí se me las manos, del codo a las manos, prácticamente las manos, era como Más lo que más me pasaba, okay. ¿no? Y bueno, pues ahí tenía dolor en el hígado. Detalles. Unos pedillos, dijera el meme, que estaba amarillo. Mis ojos rojos. Pero a veces no, los ojos eran por otra cosa. Tenía, me salía espuma por la boca. Nada más. Pedillos. En este caso, por ejemplo, cuando es hiperuricemia, ahí tiene que ver directamente con la sintomatología, porque hay como que acúmulo de este residuo en la sangre. Pero ya la gota como tal es ciertos alimentos en específicos nos dan estas sustancias que hacen como que aumente el dolor o que se formen más los cristales. En este caso, lo primordial es eliminar las carnes rojas, alimentos procesados, por ejemplo, el tocino, lo que vienen siendo los jamones, los embutidos, ultraprocesados también. Por ejemplo, hay como que atunes que venden, que ya, o sea, realmente no se ve ni atún, pues, o sea, se ve prácticamente como, ándale, se ve bastante. Ahorita que mencionaste los embutidos, ¿por qué las personas con cáncer o con riesgo o por ejemplo, a las mujeres que tienen quistes o ganglios o algo en el seno, le prohíben los embutidos? Mira, hay muchas bibliografías que se han documentado donde el consumo de embutidos principalmente te hace más propenso a desarrollar cáncer. En este caso, cáncer de colon es como primordial. Sin embargo, también, o sea, se ven implicados en los demás tipos de cáncer. Fíjate que en la universidad nosotros hicimos un experimento. Llevamos un jamón y como que lo fileteamos. A ver, ¿a quién le daba cáncer? Un jamón y un vinito. Una tabla de quesos. Ajá, continúa. Y hace cuenta ¿Fue esta escuela privada? A la UCE. Tablita de quesos y Entonces, empezamos como que a ponerle ciertos líquidos para ver qué tanto se pigmentaba la carne. En este caso, cerca del 100%, ni un 10% se pigmentó en carne. O sea, que quiere decir que la mayoría de cosas que incluyen los embutidos, pues son como que alimentos realmente que se desconoce el origen. Porque, pues, o sea, sí te ponen qué es, pero te añaden cosas, pues. Entonces, o sea, sí tiene carne, pero o sea, no es carne de una uña. Ándale, pero también, o sea, realmente no es carne. O sea, es más como que... una pasta de cosas. O sea, sí tiene, o sea, es cartón, pero tiene carne. Pues pon tú que no cartón, o sea, pon tú que sea algún tipo de... Cosa no rara. el nombre. No. Cartílago, hueso. Ajá, pon tu cartílago, de cartílago con un poco de carne, pero realmente es muy limitado el contenido de carne que tiene. Lo mismo pasa con las salchichas, con el jamón de pavo, ¿no? A veces decimos jamón de pavo porque pues, tal vez es más bueno, pero realmente no. Yo, de hecho, a los pacientes que tengo les indico no consumir lo que vienen siendo los embutidos. Pues, o sea, muchas veces hay predisposición, ¿no? De cáncer, imagínate, vienes y le metes tú como que otro producto, que realmente la mayoría están así. O sea, igual hicimos
Venimos a vivir, no a durar. Chinguense lo que quieran. un estudio igual en el que estuvimos viendo las sustancias que contenían, por ejemplo, las sabritas, las galletas, y traen como que aditivos, rojo 40, amarillo 64, que en países como Europa, Estados Unidos, son prohibidos porque son predisponentes a cáncer. Entonces, pues, acá en México es un poco más práctico que las políticas de ingredientes sean más flexibles, entonces pues se vienen para acá. De hecho, las galletas Oreo, por eso como que las quitaron. Disfrute de Oreo. Oye, pero hay una edición especial de Batman y de Scooby-Doo muy chingona. Sí, vale la pena. Bueno, pero después, o sea, te puedes comer unas galletitas al mes también. No es como que de plano, no te puedes comer bien. Venimos a ser felices. Venimos a vivir vida y una. De hecho, Tallas un chingo. Nos mencionaban que el único requisito para no tener cáncer pues es no nacer, porque somos una predisposición a desarrollarlo. ¡Te mamaste! ¿No quieres tener cáncer? Muérete. Todas esas... No, por favor, iba a ser Las un chiste, opiniones en este programa son propias de cada uno de los que salga de su boquita. No nos hacemos de responsables. nada, de lo que digo. Demanden a Chucho, no a nosotros, por favor. No tenemos dinero. Entonces, pues por eso es como que recomendable tratar de evitar estos alimentos, ¿vale? Ok. En cuanto a gota, pues sí son como que una variedad bastante compleja de los alimentos que debemos evitar para que no aumenten como que los síntomas, ¿vale? En general, espárragos, champiñones y los caldos. Los caldos igual tienden a aumentar como que la cantidad de ácido úrico. O sea, un caldito de res me... Es correcto. Pero si en tiene vez de comer verdurita. mercado, me puedo comer más la verdura y la carne. Pues es que prácticamente al momento de cocinar lo que viene siendo la carne, pues secreta como que sus... Bueno, yo tengo una duda entonces, porque en algún momento teníamos un paciente bebé y el pediatra le recetó jugo de carne, que hubiera carne de res o carnita de pollo, y ese caldito que le salía al pollo, o a la res, te lo diera. Ese es el jugo de carne. Pero no era por algún déficit de... No sé, pero así le mandaron, pero O sí. sea, tal vez tenga que ver, ¿no? No, no es malo, güey. Es que tiene que ver también, o sea, ¿qué tenía Él dijo que si como caldo de res me iba a morir. No, dijo que tenía aumento de ácido úrico, no dijo que sí. Bueno, en tu caso sí. Oye, Pero otra no para pregunta. todos, o sea. Tengo pacientes, bueno, entonces no es malo el jugo de carne. No, se puede decir, pero no te aporta casi nada. Ok, segunda pregunta. Pacientes posoperados, Mamá, ya no es caldo. ya no hagas caldo. Ay, no, un caldito de pollo te Sí, es que revive. luego nomás Pero una bueno, barbacoa. paciente posoperado, siempre les recomiendan no comas puerco por tanto tiempo, ¿no? Es cierto, o sea, yo he visto estudios que te dicen que no es cierto, que puedes comer carne de puerco, no hay bronca, que tiene la misma cantidad de cosas malas el puerco que la res. Si es cierto, no es cierto, no puedo. Yo lo digo porque ¿Qué tan muchos de factible los es que te pacientes... pueda dar una infección? Porque creo que es la creencia más... Ajá, o sea, porque muchos posoperados de rodilla, con prótesis, posoperados de lo que quieras, te llegan, es que no puedo comer carne de puerco. Si es cierto o no es cierto. Tiene que ver el corte, de donde sea, porque por ejemplo, o sea, hay como que bibliografía que te dice que la mejor proteína es la de puerco, o sea, porque hay cortes que son muy buenos. Ese es el problema, o sea, Los tiene dioses. que ver la preparación. Los dioses son muy buenos. No, Pero, o sea, son muy ricos, pero no son buenos. pero sí te hacen un poco más propenso a desarrollar algún tipo de infección, o sea, por la preparación, o sea, por la cantidad de grasas que contiene, la mala calidad de las grasas que tiene. Entonces, lejos de ayudarte a recuperarte, como que puede ser más propenso a la infección. Tiene que ver con el corte, o sea, el corte del cerdo. Por ejemplo, la cecina, o sea, compara una cecina con un chorizo, o sea, únicamente que la cecina no tenga como que los gordotes de piel, ¿no? Pero es muy buena. Pero una es lo muy más buena rico, el calidad. gordito. En su mayoría, las grasas son lo que le dan sabor a la comida. Entonces, por eso Es como que sabroso. estamos muy familiarizados a que lo que sabe rico es muy grasoso, o está frito, está empanizado, está capeado, porque potencializa el sabor de los alimentos. Que es... Estamos rehidratados, multivitamínicos, sabrositos. O sea que cuando te digan la frase,
malo como la carne de puerco, le puedes decir, depende del corte. Es Tú correcto. porque eres un corte corriente. Sí, ese es el rollo, ¿no? Es como también con los aceites. O sea, por ejemplo, los aceites, hay unos 40. muy baratos, o sea, muy baratos que están como 10 pesos. Su 11 madre, pesos. ¿cuál? Unos chiquillos. No sé, son como, por ejemplo, los de Bodega Aurrerá, los que manejan, o sea, marcas propias. Voy a darle el gol a nuestros 50,000 seguidores. El PAM, el que es en aerosol. Ah, yo, pan, ¿qué tiene que ver? No, ya, yo ni cocino. No, el que es en aerosol, que dicen que es menos malo. Sí es menos malo. Pues es menos malo porque la cantidad no es tanta. O sea, por ejemplo, nosotros lo que indicamos son de 2 a 5 disparos. O sea, le das al sartén y ya lo utilizas. Al momento de ser un aceite líquido, pues necesita más la cantidad porque se tiende a como que cocinar más rápido. O sea, como que se evapora más rápido. En este caso, el pan, hay uno que es extra virgen. O sea, esos son como que recomendados. Porque también el pan creo que lo manejan en aceite de olivo, pero hace cuenta que ese es más denso a la temperatura, entonces a mayor temperatura se empieza a saturar, entonces no es tan benéfico. ¿Para qué? ¿Para qué exactamente? Para cocinar. Unos huevitos en la mañana estrellados. Yo siempre recomiendo el aceite de canola. El aceite de oliva, hace cuenta que, O sea, mencionaste. estás jodido, te vas a morir. hace cuenta que el Por aceite de favor. coco y el aceite de oliva los cocinas y llegan a ser más frágiles, o sea, se oxidan mucho más. ¿Cuál es la canola? El canola, por ejemplo, Nutrioli. Ah, ya. Pero sí hay uno que se llama canola, de hecho. Sí, Canol creo que se llama el canoli. algo así. Los canolis son unos pancitos bien ricos. Los otros brócoli. Ah, no, esa es una... No, los canolis. Son como los chocolatines que venden, pero con canela. La la. Yo dije, ahora de Sí, comida. bueno. Sí, no me acuerdo con la comida. Creo que tenemos un problema. No estamos serios en esto. Porque no pueden atacar la comida que comemos. Ok, continúa. Bueno, de ahí ya vamos a empezar con lesiones neurológicas, ¿vale? Acá vamos a abarcar 2, accidente vascular cerebral. Este se produce cuando hay una porción del cerebro se ve afectada, ya sea por un coágulo, ya sea por una acumulación de grasa o por la ruptura de una vena. Entonces, acá es muy importante, ¿por qué? Porque pues, me imagino que ustedes atienden a muchos pacientes con algún tipo de discapacidad o temporal o permanente. En este caso, a este tipo de pacientes se les llega a indicar algún tratamiento de fisioterapia, ¿no? En el cual hay un desgaste energético. Entonces, a estos pacientes muchas veces se les debe de dar como que un poco más de energía, porque como que un paciente que estuvo hospitalizado la mayoría de veces va a salir con algún tipo de desnutrición, cerca del 60% salen con algún tipo de desnutrición, anemia, porque no pueden como que tolerar los alimentos. Supongamos que estuvo en coma el paciente, ¿no? La alimentación se le da por vía enteral o parenteral, que es enteral, hagan de cuenta que se hace como que un licuado con varias cosas y se le va dando al paciente, ya sea por sonda nasogástrica, orogástrica, por una gastrotomía, una yeyonostomía. Entonces, este tipo de pacientes muchas veces como que no llegan a digerir por completo los alimentos. La nutrición parenteral ya es propiamente los nutrientes en específico, se ponen a lo que viene siendo la vena, ya sea por una arteria periférica o una arteria central, entonces ahí hay como que más deficiencia de nutrientes. Entonces estos pacientes se ven como que en decaída. Como que el metabolismo de estos nutrientes no se ve tan involucrado porque está como que parado el sistema digestivo. Entonces van directamente los nutrientes. Entonces, en este tipo de pacientes son bastante complicados porque si fue una lesión temporal por la cual poco a poco va a empezar a recuperar como que la movilidad o la normalidad en su vida, pues va a ser de menos a más. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, muchas veces pasa también de que salen los pacientes y no pueden comer. ¿Por qué? Porque perdieron la capacidad de masticar o no pueden tragar bien los alimentos, entonces se tiene que ajustar el plan de alimentación. Acá se debe de indicar y de cuidar la consistencia y la textura del alimento. También debemos de cuidar la cantidad de grasa saturada que le vamos a dar. Debe ser menor al 10% y el tipo de grasa monoinsaturada, ¿vale?
Acá nosotros lo que hacemos muchas veces es el batido que les digo, donde se incluyen muchas veces galetas marías, puede ser, por ejemplo, duraznos en almíbar, frutas en almíbar. No, pero espérate, porque no sabe tan rica porque ahí le metemos que te gusta hígado de pollo, le empezamos o sea, al mismo tiempo. pechuga de pollo. Y no me lo puedo comer así como que un grandito, un hígado y así. Es que hace cuenta que es para los pacientes que están hospitalizados, No que puedes están comer, encamados. o sea, no puedes masticar. Entonces, por ejemplo, el durazno en almíbar se utiliza ¿para qué? Para que disminuya el olor y el mal sabor de todos los demás alimentos, porque si no es como que algo muy apetecible. Pero como se pone por sonda, pues el paciente no encuentra, ándale, no encuentra sabor, que pasa ya directo al tracto gastrointestinal. Entonces, estos pacientes cuando ya empiezan a tener una mejoría, se le indica una dieta DASH. La dieta DASH consiste en que le vamos a quitar principalmente la sal, ¿vale? O sea, el Es paciente el va a de consumir. Los Increíbles, ¿no? No sé cómo se llama. Entonces, este tipo de dieta se va a recomendar, por ejemplo, lácteos, pero descremados. También se va a indicar cortes de carne sin grasa, mayor consumo de pollo, de pescado, pero obviamente igual sin la cantidad de piel o sin la cantidad de grasa que estamos acostumbrados a consumir. Después viene un traumatismo cerebral. Son las lesiones físicas producidas sobre todo por algún tipo de incidente. Hay un algo que me da mucho miedo a mí, yo como mucha carnita de puerco, que es ¿qué tan común es? O sea, ¿y hay algún tratamiento Me pasa para a eso? 8 de cada 10 personas. Son datos que... Me acabo de inventar. No fue para asustarte, ¿vieron su cara? ¿Vieron su cara? Creo que ya tengo asistencia. Estoy todo abusanado, güey. Lo bueno es que no se han comido las dos células de tu cerebro que sí funcionan, por eso no te has dado cuenta. Tengo tres. Una para dormir, una para comer y otra para ¿Qué tan común es la cisticercosis? Tiene que ver mucho con cómo preparan los alimentos. O sea, se me ocurre que tú compras tu carne de cerdo y tú la preparas, ¿no? Obviamente debemos llegar a un término en el cual ya se vea cocido. Sin embargo, la mayoría de infecciones que se dan por eso es cuando consumimos la carne en la calle. O sea, haz de cuenta que a veces no la someten a la suficiente cocción y las bacterias que llega a tener este tipo de carne no logran a morir al momento de cocinarlas. Entonces, ahí es cuando somos más propensos a desarrollar este tipo de patología. Sí tiene un tratamiento, pero muchas veces se llega a complicar el tratamiento. O sea, tiene que ver mucho el tratamiento que le indica el médico, tiene que ver la progresión del paciente, pero también, o sea, hay muchas veces en las que los pacientes llegan a complicarse de más por un mal tratamiento. Y los cortes de carne que son término medio, Pues es que ahí es cuando van. Pero esa es carne de res, así que no hay bronca. No, ahí también puedes. ¿Sí hay cisticercosis por res? No hay cisticercosis. Es resistercosis. Es res, güey. No, porque por ejemplo hay Torsicosis. un corte de carne nunca debe de estar cocido, o sea, debe estar rojo. Es a lo que voy a dulce, o sea. Es a lo que voy, güey. O sea, qué tan ¿Cómo se llama? bueno es el ¿Cómo hecho se de llama el que corte de carne? no se Es carísimo. Ribeye. No, El un Kobe, o sea, la carne Kobe te dice, la tienes que cocinar 5 segundos de un lado, 5 segundos de otro, y te la comes porque si no vas a perder. Está como a 1,000 pesos el gramo de esa carne. como para echarlo a perder Para, cociendo sí, de más. para que mantenga el sabor, pero entonces no hay Mejor problema. cómprate el tasajo. Digo, ¿para qué vas a gastar dinero? No. Perdón, danos por favor tu impresión por esto. De la terminología de la carne, ¿no? La cocción. Nutrimentalmente, pues tiene muchas bacterias. O sea, en general, la carne, cuando la guardamos al refri, pasan 2 o 3 días, empieza a agarrar una tonalidad un poco más café. O sea, y al momento de cocinarla, huele como que bastante raro. Entonces, al momento de que sucede eso, se une, por ejemplo, el oxígeno, el agua y las bacterias que llega a tener la carne. Entonces, por eso son más propensas a desarrollar este tipo de procedimientos que hace que la carne sea como que un poco más peligrosa de consumir. Lo mismo pasa al momento de cocinar. O sea, inclusive hay personas que dicen el pollo a término medio, ¿no? Entonces el pollo es el que más bacterias tiene, está bastante caliente.
ya termino medio. O sea, que empieza ¿Quién después. come pollo? Comer pollo y pescado, a menos que sea caviar y salmón. Caviar de pollo. Hay una pregunta, gracias. No terminó de decirme. Que no puedes. Ah, sí, Entonces, entonces lo recomendable es que bien cocida. Bien cocida. bien cocida. Para aunque sea un Pero pollo. matas el sabor de la carne. Pues, Venimos a vivir, no a durar, cómensela como quieran. Si puedo rebanar, o sea, matar el toro en ese momento, rebanar el corte y lo hago, ¿Cuál es el sabor de la ahora sí tengo que O te hacerlo mucho. mandas tú Sí. una de dos. es como la leche. O sea, la leche que a veces la acaban La de- bronca. Ajá. Pues, también, o sea, está canijo porque los problemas gastrointestinales. Esa señora Con la que me leche vendía natural. leche con chocolate. La que acaban de exprimir, sí. O sea, tiene muchos De bacterias. Cali, gracias. Por eso se debe de hervir antes de consumir. Para matar como que las bacterias. Ok. Hay una pregunta, dice, nutriólogo, comenta qué alimentación proporcionar a personas deshidratadas con desnutrición, Agua. estreñimiento, por mantenerse mucho tiempo en cama. Agua y verduras. Ok, deshidratada. Ajá, deshidratada, desnutrida y estreñida. Ok, primero que nada, hay que tratar de corregir la cantidad de electrolitos que está tomando el paciente, o sea, ver si tiene tolerancia por vía oral, si tiene tolerancia por vía oral, empezar a suministrarle, ¿no? O sea, nosotros lo dividimos en dietas, líquidos claros, líquidos oscuros, y de ahí vamos como que progresando. Si está desnutrido, lo más seguro es de que tuvo algún problemita, entonces igual hay que ver, pelillos, dijeron. Hay que ver qué tolerancia tiene a la masticación de alimentos. Si no, vamos a empezar como, por ejemplo, a introducir alimentos líquidos. Ahí en los pacientes que están desnutridos, deshidratados, sí se les recomienda a veces, por ejemplo, el Ensure. O sea, hay que ver qué tipo de paciente es, si es paciente geriátrico, si es paciente infantil. Y poco a poco ir como que corrigiendo, porque no se puede dar de golpe. Si se da de golpe, pasa algo que se llama síndrome de retroalimentación. O sea, que el paciente está comiendo muy poco, le empiezas a dar todo el requerimiento que él tiene, entonces el paciente lo que pasa es de que va a empezar a secretarlo, porque no lo va a estar asimilando. Entonces, poco a poco se va a necesitar llegar a su gasto energético total, que es todo lo que el paciente debe estar consumiendo al día, pero primero con líquidos. O sea, por ejemplo, comenzar con gelatina, comenzar con caldito de verduras, el puro caldito, y de ahí si el paciente ya empieza a tolerar más, empezamos a introducir papillas, picados, finamente picados, purés, para que el paciente empiece a recuperar como que lo que viene siendo. No sé si le puedes preguntar al paciente, o sea, qué tuvo su paciente, qué edad tiene, qué capacidad tiene ahorita para consumir alimentos. ¿Te parece que empecemos con las preguntas? Sí, Por el tiempo. Sí. Hay otra pregunta. Tengo un paciente con síndrome de Guillain-Barré atípico. ¿Cuánta sería la probabilidad de que hayan sido los alimentos que provocan la patología? De Guillain-Barré. Pues mira, Guillain-Barré más que nada es un problema autoinmune. Entonces, como tal, yo no creo que haya sido desencadenado por los alimentos que consumió el paciente. Yo siento que fue tal vez por un proceso autoinmune. Hay que ver la historia clínica, ver también si hay algún antecedente anterior de Guillain-Barré y ver cómo está el paciente, o sea, en qué estado de salud se encuentra ahorita, porque los pacientes con Guillain-Barré, el tiempo de recuperación es bastante prolongado. Entonces, hay que tratar de mantenerlo. De hecho, pueden pasar 2 o 3 años y el paciente sigue en un peso bajo, sigue en alguna deficiencia de nutrientes, entonces hay que checar eso. Pero meramente por el consumo de alimentos o de algún alimento en específico, no creo que haya sido. Sí, y aparte el Guillain-Barré es multifactorial, ¿no? La mayoría de los pacientes que tuvieron Guillain-Barré o un alto porcentaje de ellos se deben a infecciones o se dice que tuvieron una infección previa a presentar los síntomas de Guillain-Barré. Como tal, un factor o un determinante para el Guillain es muy complicado tenerlo. Ya le preguntamos a Lourdes los datos del paciente. ¿Alguna pregunta? Tengo yo una duda. Mira, hace rato comentabas acerca de la alimentación que se le da a los pacientes que están en cama o que están hospitalizados. Más o menos, ¿como qué tiempo tarda en recuperarse la
flora intestinal, o básicamente el aparato digestivo, para poder consumir un alimento sólido. Vamos a suponer que hoy el paciente se despertó, ¿no? Ya se activó, ya puede moverse, lo que tú quieras por ahí, ¿no? ¿Cuándo el paciente puede ya empezar a consumir alimentos sólidos, como tal, que él mastique, que nos pase? Ese paciente de seguro tomó piñalín. Te callas, ¿no? Con la Cállate. fibra del doctor Simi, esa cosa, te lo estás tomando y tienes que estar en el baño. O sea, Tengo una el primo amiga. de un amigo, o sea, agarró y mezcló el piñalín con la fibra de Para mayor efectividad, para más sabor. Y terminó en el hospital porque acabó con su flora intestinal, o sea, destrozó su estómago, y es la prima de una amiga. O sea, la deshicieron, le hicieron el estómago, toda la flora intestinal, terminó de intoxicar eso, ¿no? Y como dice Heber, ¿cuánto ya puede comer algo más sólido? Nosotros como que en las dietas hospitalarias lo fraccionamos. O sea, es lo que te mencionaba hace rato. Comenzamos con líquidos, o sea, gelatinas, con algún tipo de jugo, con algún tipo de té, y ya vamos viendo cómo va progresando el paciente. Por lo regular, la primera semana como que empiezas a introducir los alimentos. Por ejemplo, papilla, ¿no? O finamente picados, o poco a poco lo empiezas a introducir para que ya llegue el momento en el cual ya pueda consumir los alimentos sólidos. Se me ocurre que una semana y media, 2 semanas, dependiendo de la tolerancia del paciente. Porque si supongamos la primera semana no está tolerando los purés o no está tolerando los finamente picados, pues no puedes meterle. Entonces hay que retroceder o hay que mantenerse ahí. En promedio, más o menos, ¿cuánto tarda en recuperarse la flora intestinal? La flora intestinal. Así como que, mira, por ejemplo, nosotros nos dicen, se fracturó el hueso, de 4 o 6 semanas, pero más o menos, dependiendo de la fractura, pero más o menos de 4 o 6. Más o menos en qué tiempo se recupera la flora. La flora se recuperará, yo calculo que como en unas 4 semanas, 4 o 6 semanas. Es que haz de cuenta que es como que diario empieza. Yo, por ejemplo, soy Helicobacter pylori. En el momento que tuve Helicobacter pylori, pues igual mi flora intestinal la destrozaron los medicamentos, ¿no? Entonces, pasaron como un mes, yo creo, más o menos, en el cual yo comía cualquier cosa y me ardía el estómago, me irritaba, pero aproximadamente como al mes, mes y medio, ya como que empecé a tolerar más los alimentos. Poco a poco es cuando empiezan a tolerar. De hecho, un médico me dijo, no, dice, ya te quedaste así de por vida, ya con gastritis crónica, porque pues, no se va a recuperar, pero realmente sí hay una recuperación. O sea que sí existe, en este caso, por ejemplo, digo, nosotros sabemos que no existe una regeneración de cartílago, ¿no? Pero en el caso de la flora intestinal, sí puede existir una recuperación de ello. Sí, o sea, haz de cuenta que es como, por ejemplo, el hueso, ¿no? Hay hay como una reestructuración de los osteoblastos, más que nada eso en la cuestión del hueso. En la cuestión de la flora intestinal, lo mismo. O sea, por ejemplo, ahí se utilizan mucho los lactobacilos. Ahí es correcto. Así puedes tomar tu Yakult como que... Un yaculón. Sí, se empieza a utilizar eso, pero como un mes y medio, que empieza a tolerar un poco más los alimentos. Porque como tal, te tendrían que hacer una endoscopía para ver cómo va, pero tú empiezas a detectar, o sea, empiezas a ver cómo te caen los alimentos, qué tanto te está afectando, cómo los estás tolerando, entonces es más como tolerancia de... Bueno, me imagino que para esto pues hay que preferentemente pedir una consulta, que se le valore al paciente, y tras de eso pues que haya pues ya un tratamiento como tal, ¿no? Sí, porque por ejemplo, hace cuenta que ahorita tengo una paciente que acaba de salir de Helicobacter pylori igual. Entonces, a ella, por ejemplo, los cítricos, no, hombre, la mataban. Entonces, hay muchos alimentos que llegan a ser muy cítricos, por ejemplo, el chile morrón. A veces nos casamos con los cítricos naranja, toronja, mandarina, pero hay más. Entonces, por ejemplo, le decía, mira, vamos a empezar poco a poco, de los más nobles, ajá, y de ahí vamos a ir aumentando la cantidad de alimentos cítricos para ver cómo los vas tolerando. Ok, pacientes, mira, Lourdes, vamos a pasarle los datos al nutriólogo y que nos responda en estos días.
Y así como le respondimos a esta Alch Herrera, que le mandamos la respuesta, te prometemos responderle porque nos mandó todos los datos que nos pediste ahorita de tus pacientes, del paciente, para que lo cheques. ¿Sale? Por favor. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Comercial rápido, licenciado, si ustedes tienen algún paciente o requieren que él vaya a domicilio o incluso puede acompañarlos a atender a algún paciente en su consultorio, con toda confianza, compañeros que son del área, le pueden llamar y él, con todo gusto, estoy seguro que va a ir a apoyarlos al consultorio para que pueda checar a los pacientes o pacientes que necesiten una consulta domiciliaria, también lo puede hacer. O un fisio. Tu nombre completo, dónde se localiza tu consultorio, tus redes sociales, tu teléfono, soltero, viudo, casado, divorciado. Ok, bueno, mi nombre Pero a la cámara. Jesús Narváez. El consultorio está ubicado por la Colonia Dolores, justo enfrente del mercadito. Mi número telefónico es el 951-565-82. De momento, con las redes sociales, pues apenas estamos trabajando en eso, pero cualquier duda o pregunta que tengan, con toda confianza me pueden mandar un mensaje, podemos checarlo y podemos empezar a trabajar o sugerir un plan de tratamiento. ¿Vale? ¿Qué costos tiene? El Porque costo de la normalmente consulta- como mexicanos pensamos que Todo es caro. Que Sí, todo es es caro, caro, la ¿verdad? pero vale la pena. Mira, en cuanto a costos, yo creo que se pongan en contacto con él No, pues, porque para- o sea, va a costar más de 5,000 pesos y menos de 20. Pero ¿Sale? ¿cuánto vale su vida? Pero ¿cuánto vale su gordeza? ¿Sí? Dice que se cortó. Repite sus datos. Repite por los datos. Sus datos, por favor. Ok, bueno, mi nombre es Jesús Narváez. A ver, espérame. Jesús, no. No, sí, ya lo pusimos. Ya lo pusimos, pero ¿cómo decirlo? Ok, mi número telefónico es el 951-565-82. Es de momento el único medio de comunicación que tengo, no tengo algún tipo de red social. El consultorio está ubicado en la Colonia Dolores, está justo enfrente del mercadito, entonces cualquier duda, pregunta que tengan, me pueden mandar un mensaje y ya lo checamos. Nos ponemos de acuerdo para comenzar con algún tratamiento nutricio o ver qué es lo que necesita el paciente. ¿Vale? Si dicen que vieron el comercial acá en De Fisios para Fisios, se les va a hacer un 90% de descuento. En su última sesión, o sea, En la última sesión, sí, el 90, aquí está ante notario público, ya está grabado. El 90, en la última sesión. En la sesión donde ya lo vayan a dar. Sí, ya, aquí te doy de alta, solamente dame 2,000 pesitos. Y ya. Y ya. ¿Sale? Para que estén pendientes de eso, los costos por lo general. Mejor comuníquense directamente con él. Sí, porque si está muy gordo, cobra más caro. Sí, entre más trabajo. Sí. Más Mira, caro. por ejemplo, no es lo mismo que tú cobres por un esguince de tobillo a que veas a un paciente con hemiplegia o con un Gillian. ¿Sí? Van a variar mucho tus costos por ciertas cosas. Entonces, mejor que se comuniquen directamente con él pero sí les vamos a dar un descuentazo, ofertón, si dicen que lo vieron en el programa. ¿Sale? Es correcto. ¿Alguna otra duda? Lourdes, te prometemos que vamos a pasarle tus datos, las preguntas y todo lo que estuvimos viendo ahorita, se los vamos a pasar directamente al LTF Alch Herrera. Lo mismo nos preguntó la vez pasada, la Teo nos respondió y se lo mandamos vía inbox. Gracias por estar pendiente del programa. Si tienen dudas, preguntas, manden inbox o aquí coméntenlo. Les vamos a pasar los datos al nutriólogo Jesús y prometemos responderlo. ¿Algo más? Una promo para fisios gordos, dice. Fisios gordos. Sí, para fisios gordos danos promoción. Sí, ahí mándenme mensajito, nos ponemos de acuerdo. Ahí está. Mándenme 350. ¿no? Si dices que eres fisio y eres gordo, tenemos una oferta para ti. Pues el 99% de los fisios, a menos que sea Rommel, que está mamadísimo, cabrón. No lo sé. Puta, no mames. No lo conozco, ¿verdad? No, Parece Dios griego, un chulo. No mames. Pero ya. Parpadea y le sale un músculo. Así te lo juro, está mamadísimo. Un saludo. Saludos. Mamadísimo. Pero sí. No, yo prefiero estar gordito. Me siento sabroso. Sí.
Pero, ¿alguna duda, alguna pregunta, señoritas? Pues muchas gracias, Jesús, por estar el día de hoy, por enseñarnos muchas cosas, por aclararnos muchas dudas. Quedan muchos temas pendientes. La verdad es que en cuanto a nutrición hay muchos mitos, hay muchas cosas que no conocemos, hay muchas cosas que nos gustaría saber, aprender. Necesitamos que un experto venga y nos explique. Para eso se hacen este tipo de programas. Esperamos tenerte de nuevo aquí y que nos platiques más sobre otros temas de interés. Vamos a ponernos de acuerdo para la pregunta que nos mandaron, por favor. Y pues creo que es todo. Gracias a las PAMs que están presentes el día de hoy. Hoy no pudo estar Mahatma, otra vez lo mordió un perro. Ahora es en la otra pierna. Por cierto. Pero yo creo que ya vamos a sacar del programa. Sí, sí. Solo es Si quieres, Steph, y quieres estar en el programa o ser parte del equipo, mándanos tu currículum. Te vamos a pasar un número de cuenta al que vas a depositar. La inscripción. 10,000 va a ser Leve. Por promoción 10,000 pesos, pero mándanos inbox. Por favor, y estamos pendientes por cualquier cosa. ¿Alguna duda, alguna pregunta, señoritas? ¿Todo bien? ¿Beberucho? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues esto es de Fisios para Fisios, un programa de fisioterapia para fisioterapeutas y para todo el mundo. Esperemos que les haya gustado. Nos vemos el próximo jueves. Ya estamos contando otra vez las historias para el anecdotario. Ya nos están haciendo llegar. No hemos subido las historias cortas porque Heber no nos ha mandado su parte del programa. No quería quemarlo, pero es su culpa. Esperemos que los haya gustado. Cada vez que terminamos, tenemos a la cama, le decimos esto es de Fisios para Fisios. ¿Vale? Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana. También comenten, mándanos inbox con sus dudas y con las historias que tengan. Recuerden que esto es de Fisios para Fisios.